Para el siguiente ejercicio nos dicen y de 1 igual a menos 2 y de y de x igual a menos fracción 3x al cuadrado y más y cuadrado sobre 2x a la 3 más 3xy. Entonces la primera pregunta para poder entrar en el desarrollo es ¿por dónde resolvemos el ejercicio? Entonces en este caso nos podemos dar cuenta que en la parte de arriba hay mezcla de xy, por acá está la y aparte, por aquí está la x y por acá hay una mezcla de xy. Entonces podríamos deducir que por lineal y por Bernoulli pues sería complejo resolver debido a que la derivada al estar despejadita pues es muy difícil llevar a la organización de lineal o llevar a la organización de Bernoulli. Entonces es mejor tratar de analizar la ecuación diferencial a ver si se puede hacer por exactas, porque usualmente cuando están combinadas así las letras, pues es un ejercicio que se hace por exactas. Entonces vamos a llevar la ecuación diferencial a exactas. Para eso tomamos el denominador, este denominador, y lo pasamos al otro lado a multiplicar. Nos quedaría 2x a la 3 más 3xy, todo multiplicado por dy, igual a menos, ojo con esta parte, menos, este menos lo vamos a dejar para toda la parte de arriba, 3x al cuadrado y más y al cuadrado, todo multiplicado por dx, más o menos así. Listo, como ya pasamos este denominador a multiplicar y este denominador a multiplicar, ahora pasamos este que está restando al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría 2x a la 3 más 3xy, todo multiplicado por dy, más 3x al cuadrado y más y al cuadrado de x. Ahora sí podemos analizar si la ecuación diferencial es exacta. Entonces en este caso observamos todo este término y nos damos cuenta que todo este término, pues como está multiplicando a dy, a este término se le llama n. Y de aquí pues tendremos que hallar la derivada parcial de n respecto a x. Bien, entonces si toda esta expresión se llama n, tenemos que derivarlo respecto a x. Entonces decimos derivada respecto a x, derivada de 2x a la 3, bajamos el exponente, 3 por 2, 6, x al cuadrado, le bajamos un número, restamos un 1 al exponente. Listo, entonces siguiente término, 2xy, en este caso deberíamos respecto a x, la derivada de la x nos da 1, pero como los demás términos están multiplicando nos queda 3y. Listo, hasta ahí la derivada de n respecto a x. Vamos a hacer la otra expresión, en este caso la otra expresión, toda esta expresión se va a llamar m, y esa m la vamos a derivar respecto a y. Ese es el procedimiento de exactas. Entonces decimos, según el procedimiento nos dice que tomemos a m y derivemos respecto a y. Ese es el procedimiento usual. Y 3x al cuadrado y, en este caso estamos derivando respecto a y. La derivada de la y nos da 1, multiplicado por lo demás, pues nos va a quedar 3x al cuadrado, porque pues 3x al cuadrado por 1, 3x al cuadrado. Más la derivada de y cuadrado nos da 2y. Y listo. Recuerden que estamos derivando respecto a y. En el anterior derivamos respecto a x. Ahora, ¿qué nos dice el procedimiento de exactas? Si la derivada parcial de n respecto a x es igual a la derivada parcial de m respecto a y, si esas derivadas son iguales, pues se dice que ese es el criterio de exactitud, o con eso podemos decir que es exacta. Si llegan a ser diferentes, pues no es exacta. ¿Qué podemos identificar? Aquí tengo 6x cuadrado, aquí tengo 3x cuadrado, aquí tengo 3y, aquí tengo 2y. Se parecen, es correcto, se parecen, los coeficientes numéricos son diferentes, pero pues ese es el problema, que no son iguales. Para que sea exacta tienen que ser iguales. Entonces podemos concluir que no es exacta. Pero la pregunta es, bueno, debido a que concluimos que no es exacta, ¿por dónde podríamos hacerlo? Pues debido a que los términos son muy similares, son semejantes, pues lo ideal en este caso sería analizar convertible a exacta. Entonces, para ver si es convertible a exacta, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar uno y restarlo con el otro para ver qué nos da. Entonces, en este caso, hay dos fórmulas, según el libro. Vamos a tomar una, la derivada parcial de n
respecto a x, se resta la derivada parcial de m respecto a y se divide todo en m. Si esta resta y la división, o sea, toda esta operación resulta ser una expresión que depende únicamente de y, entonces podemos decir que es convertible exacta y por ahí la vamos a poder resolver. Entonces, eso es lo que vamos a mirar si realmente es una función de y. Entonces decimos, ¿cuánto me da la derivada parcial de n respecto a x? La parcial de n respecto a x nos dio 6x al cuadrado más 3y. Le restamos menos, abro un paréntesis porque la derivada parcial de m respecto a y son varios términos. Entonces abro el paréntesis, digo 3x al cuadrado más 2y, cierro paréntesis, y todo dividido en m. ¿Quién es m? Por aquí tenemos a m, que es la expresión que acompaña de x. Entonces 3x al cuadrado y más y al cuadrado. Bueno, está como difícil que todo eso al final nos dé una expresión que dependa únicamente de y, por lo que vemos que hay hartas letras x y bueno, están mezcladas. Bueno, vamos a revisar porque a veces están bien escondidos estos procedimientos de desarrollo. Entonces este menos afecta a estos dos términos. Nos quedaría 6x al cuadrado más 3y menos 3x al cuadrado menos 2y. Todo dividido. Aunque también miremos el denominador. Aquí podemos factorizar una y, ¿no? Entonces podríamos factorizar y. Nos queda 3x al cuadrado. Porque al factorizar y se quita. Más y. Aquí tenemos y cuadrado. Pero sacamos una y. Nos queda solo una. Listo. Así nos va quedando ese proceso de desarrollo. Igual. En la parte de arriba 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado se restan. Nos daría 3x al cuadrado. Y 3y menos 2y se restan y nos da más y. Miren la situación que tenemos en este momento. En la parte de abajo nos estaría quedando una expresión que es totalmente igual a la de arriba. Y abajo se están multiplicando. Como se están multiplicando, podemos simplificar todo el término de arriba con todo el término de abajo. Sí, esos dos. Entonces nos estaría quedando la expresión 1 sobre y. Por lo tanto, podemos decir que sí, claro, la expresión 1 sobre y depende exclusivamente de la letra y. Por lo tanto, podemos deducir que esto es convertible a exacta. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en ese caso que es convertible exacta? Primero, el método de convertible exacta nos dice que encontremos a mu, el famoso factor integrante. Pero ¿a qué es igual ese factor? Porque si queremos encontrarlo, ¿a qué es igual? Bueno, ese factor es igual a Euler elevado a la integral de esta expresión, la parcial de n respecto a x menos la parcial de m respecto a y, todo dividido en m. Y claro, como toda esta expresión se supone que es función de y, por lo tanto aquí se integra respecto a y. Y listo, este es el factor integrante. Como nosotros ya hicimos la resta de términos y la división con m, que fue todo este término al final se condensó, se simplificó en 1 sobre y. Entonces nos queda Euler elevado a la integral de 1 sobre y de y. Listo. Ahora sí podemos resolver muy fácil y encontrar el famoso factor integrante. Bien, entonces vamos a encontrar el factor integrante en este caso. Entonces decimos, la integral de 1 sobre y, pues eso nos da logaritmo natural de y. En este caso no se ponen constantes de integración y nos queda Euler elevado a la logaritmo natural. ¿Por qué no se ponen constantes? Porque así el procedimiento pues no lo da. Entonces nos queda únicamente y porque Euler y logaritmo se simplifican y nos queda y. Listo. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con ese factor integrante? Bueno, en este caso pues sabemos que y es igual a mu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar la ecuación diferencial. En este caso está por acá. Voy a tomar la ecuación diferencial. Y la idea de esa ecuación diferencial es multiplicar toda la ecuación diferencial, toda, por el factor integrante. En este caso, el factor integrante es y. Entonces, cojo la ecuación diferencial y multiplico por y. Y la idea es que al multiplicarla por y, volvamos a revisar el criterio de exactitud
y en ese caso sí se va a dar que es exacta, o sea que las derivadas parciales van a ser iguales. Vamos a hacer el procedimiento. Entonces primero vamos a multiplicar todo por y, que es el factor integrante. Entonces ojo porque esta es una distributiva larga, aquí está y multiplica, nos quedaría 2x a la 3y más 3xy al cuadrado, todo multiplica de y, más, aquí también multiplica, nos quedaría 3x al cuadrado y al cuadrado más y a la 3 y todo multiplicado por dx igual a 0. Listo, ya multiplicamos todo por y. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez revisar el criterio de exactitud. Entonces decimos, tenemos por acá, este señor se llama n, tenemos por acá, todo este señor se llama m, y hacemos la derivada parcial de n respecto a x. Así nos lo dice el procedimiento. Entonces, si tomo la expresión y la derivo respecto a x, digo derivada de x a la 3, 3x al cuadrado. Pero entonces el 3 baja a multiplicar al 2, nos da 6x al cuadrado y, más derivada de 3xy cuadrado. La derivada de x nos da 1, 3 por 1, 3, por y cuadrado nos da 3y cuadrado. Hasta ahí, no hay más, ya quedó derivada la n respecto a x. Ahora vamos con la derivada de m respecto a y. En este caso nos da, derivamos, bajamos el exponente, en este caso la y. Ojo, derivada respecto a y. 2 bajo multiplicar, 3 por 2 nos da 6x al cuadrado y, porque a y cuadrado le restamos 1 al exponente y nos queda y a la 1. Más, aquí tenemos y a la 3, al derivarla 3y al cuadrado. Y vean cómo nos quedó, perfectamente iguales. Podemos concluir que la parcial de n respecto a x es igual a la parcial de m respecto a y. Como estas dos son iguales, entonces se dice que la ecuación diferencial es exacta. Listo, y pues tenemos que resolver por el método de exactas. Entonces con esa lógica, ¿qué podemos hacer? Pues ya entrar en materia de desarrollo de la ecuación diferencial. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el primer paso para resolver por el método de exactas? Bueno, en ese caso la primera parte es tomar uno de los dos términos, bien sea el que tiene de y o bien sea el que tiene de x, y debemos integrarlo. Cualquiera de los dos está muy sencillo porque solo tienen términos polinómicos y son dos términos en cada caso. Entonces voy a tomar este de acá. Entonces cualquiera, podemos tomar cualquiera. Y la idea es integrarlo respecto a su diferencial. Entonces aquí tenemos que hacer la integral de 3x al cuadrado y al cuadrado más y a la 3, y tenemos que integrarlo respecto a su diferencial. Eso es la primera parte. Si hubiéramos tomado el otro, pues tendríamos que escribir este término, integral de este término respecto a y, pero como yo tomé el otro, pues es la integral respecto a x, ¿sí? ¿Por qué tomé este? Porque pues es lo mismo para ambos, solamente que pues uno normalmente siempre integra respecto a x para no cometer errores. Entonces digo, integral, acá está la x, la integral de x al cuadrado, ¿a qué es igual? A x a la 3 sobre 3. Los otros términos pues los dejo porque están multiplicando. Más, en este caso tengo y a la 3, pero ojo, estoy integrando respecto a x. Este y a la 3 es como una constante, entonces nos queda xy a la 3, porque cuando yo integro una constante, la integral de 2, por ejemplo de x, pues eso nos da 2x. La constante por la letra x según el diferencial, ¿no? Lo mismo acá. Ya la 3 es una constante, pues la integral da esa constante multiplicado por x, que lo da el diferencial. Y luego debo sumar h de y. ¿Qué es h de y? H de y es una función que depende exclusivamente de y en este caso se hace porque aquí se integró únicamente respecto a x. Entonces esto es como si fuera la constante de integración. En este caso no hay constante, sino función constante. ¿Por qué? Porque así nos lo dice el método. Hay que sumar una función constante. En este caso pues debe ser contrario al diferencial. Y eso se iguala a f. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Tomar esta f, que es toda esta expresión, esa f, y esa f la vamos a derivar respecto a y. ¿Por qué la vamos a derivar respecto a y? Porque así nos lo dice el método. Ahora, como usted integró esto que tiene el de x, pues esta f debe derivarla respecto a y. Entonces, por aquí hay que tener cuidado porque estos tres se simplifican. Entonces, la derivada, ¿qué nos da? Si yo derivo esta expresión respecto a y, nos va a quedar x a la 3, nada más, porque la derivada de la letra y nos da 1, y 1 por x a la 3, x a la 3.
más por aquí hay que derivar respecto a y bajo el exponente que es 3x y la y se le resta 1 al exponente, nos da 2 más, y la derivada de h es h' de y. Como cuando uno deriva f, la derivada de f es f', la derivada de h es h' y así sucesivamente. Y bueno, esto es igual a lo que no se integró. ¿Cuál integré yo? En este caso yo tomé la expresión que acompaña al de x, o sea, yo tomé a m. M fue la que yo integré. Entonces aquí debe ser igual a la que no se integró. ¿Quién fue la que no se integró? La n. Entonces esto debe ser igual a 2x a la 3 y más 3xy al cuadrado. Listo. Así nos iría... esperen, por aquí tengo un pequeño error. Aquí decía 3x al cuadrado y al cuadrado. Aquí está, y estaba al cuadrado. Esperen, por aquí tuve un error. Por lo tanto, al derivar, aquí bajamos un 2. Aquí cometí un error. Aquí se baja el 2. Nos queda el x a la 3 y la y nos queda a la 1. Claro, porque aquí era y cuadrado, se copiaba y cuadrado, porque la integral era de x, porque el diferencial es x. Entonces la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. Y el y cuadrado continuaba tal cual. Ahí cometí un error. Listo, ahora sí, al derivar, entonces tengo x a la 3 y al cuadrado, derivo respecto a y, eso es lo que estamos haciendo. Entonces el x a la 3 queda quietico y la derivada de y a la 2 nos da 2y. Claro, yo me di cuenta porque estaba analizando los términos y me di cuenta que no me iba a quedar igual. Entonces esa es una clave para ver si uno va bien en el proceso de desarrollo, y es que los términos se vayan a eliminar. A veces la mayoría se eliminan, pero lo más importante, ya les voy a explicar, este se cancela con este también se cancela con este. Aquí lo más importante es que h', aquí después del igual, aquí deben quedar únicamente términos con y. Esa es una clave para saber si vamos bien. En este caso pues nos queda que h' es igual a 0, por lo tanto quiere decir que h de y es igual a una constante, porque si h de y es una constante, pues h' es igual a 0. Bien, en este caso pues nosotros lo que hacemos es venir y reemplazar. Aquí en esta ecuación tenemos x a la 3 y a la 2 más x y a la 3 más h de y. Entonces h de y nos dio que era una constante, la f también es una constante porque así lo dice el método. Entonces esta se pasa al otro lado y se vuelve una sola constante. Entonces nos queda x a la 3 y al cuadrado más x y a la 3 igual a una constante que podemos llamar c2, que pues viene siendo la c1 menos c. Listo, y ahora sí podemos utilizar la condición inicial, la parte inicial del ejercicio, en donde nos decía que y de 1 igual a menos 2. Entonces aquí hay que tener presente que la x vale 1 y la y es igual a menos 2. Listo, esa es la información que tenemos. Entonces esto lo vamos a copiar y lo vamos a traer para resolver la constante de integración, AC2. Entonces aquí venimos, pegamos la información y nos queda entonces x se reemplaza por 1, la y se reemplaza por menos 2 al cuadrado más x que vale 1 por y que vale menos 2 pero a la 3, y eso nos da c3. Aquí nos da menos 2 al cuadrado, nos da 4, multiplicado por 1 nos queda 4, más menos 2 al cubo, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Pero el signo menos 1 al cubo, pues menos por menos más y más por menos menos. O sea que aquí nos queda negativo menos 8 y eso nos da C3. Y en este caso pues 4 menos 8 nos queda menos 4. Y listo, ya tenemos el valor de C3. Entonces tenemos que la solución de la ecuación diferencial, teniendo en cuenta la condición inicial, es esta ecuación. Entonces esta vendría siendo la solución del PBI, del problema de valor inicial. En este caso hay que tener presente que desde el inicio, que vamos a quitar así, desde el inicio, lo que teníamos como ejercicio, a esto se le conoce como PBI, problema de valor inicial. Bueno, de hecho, siendo más estrictos y yendo con el libro, sería un PBF. Sería un problema de valor en la frontera.
frontera. De ahí sus siglas, PBF, problema de valor en la frontera. El PBI es un problema de valor inicial, PBI. ¿Sí? En este caso no es inicial porque la X toma el valor de 1. Para que fuera inicial, la X debería ser 0. Por eso es PBI, problema de valor inicial. Pero en este caso se llama PBF según el libro. De igual forma, las dos formas de llamarlo, digamos que no afecta en nada el proceso de desarrollo, debido a que la finalidad del ejercicio es resolver la ecuación diferencial y luego utilizar esta información para hallar la constante de integración. Entonces, por eso el llamarlo PBI, PBF o simplemente problema de ecuaciones, pues a la final la idea es encontrar la solución y utilizar esta condición para hallar la constante. Y bueno, con eso hemos resuelto todo el ejercicio. Listo, esa ya sería la solución de todo el ejercicio.